importantes que voy a comentar. Como les decía, muy buenos días a todos los que están en la sala y los que vayan a escuchar esta grabación el día de hoy. Vamos a tener nuestra tercera web conferencia. Voy a compartir pantalla con la actividad y algunas recomendaciones importantes pues que tienen que tener en cuenta. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla en este momento? Pregunto. Sí, señor. Muy bien. Primero que todo, algunas recomendaciones importantes con la ingeniera Lice, nuestra tutora, compañera de este curso. Tener mucho cuidado con el envío de las tareas. A veces no mandan las tareas por el entorno de evaluación, las suben solamente por el campus en la parte de foros. Y es importante, como recomendación, pues tener cuidado de mandar la tarea completa. Lo mismo con lo que les decía la web conferencia anterior. No se comentaban la información en los foros de la manera adecuada. O sea, solamente decían participé, pero no se participaba en el foro como debería ser. Recuerden que el foro es un elemento importante dentro del proceso de aprendizaje porque hay una interacción entre ustedes como compañeros. Entonces es importante que tengamos esta claridad. Ya estamos en nuestra recta final, o sea, esta es nuestra última web conferencia, ya la siguiente actividad ya es como un resumen y un video de lo que ustedes hicieron. Entonces, ya es que pongan mucha atención a lo que diga la última tarea, que es la tarea 5. Nuestra tarea del día de hoy, que se va a explicar todo el proceso, es una, como les decía, muy interesante tema para los que vayan a formarse en analítica, gestión de datos, y en muchos elementos que hoy en día Python nos da, les va a servir bastante la explicación de hoy. Perdón, es que está un poquito constipado, pero ahí vamos. Bueno, esta tarea inició el lunes 15 de abril y termina el miércoles 15 de mayo. Tenemos un mes exacto, ya ha pasado varios días, ya he visto que algunos están ya en los foros. En este momento estoy calificando con el general ICED, estamos calificando la tarea 3, entonces tienen que tener paciencia mientras terminamos de calificar para empezar a retroalimentar los foros. Entonces, que con esta actividad, ¿qué tenemos o qué se perseguimos? Construir aplicaciones informáticas que requieran el uso de estructuras básicas, que las vamos a ver el día de hoy. La actividad consiste en que hay un proceso de trabajo colaborativo donde tenemos algunos elementos dentro de los conceptos como el ciclo for, el ciclo while, el ciclo, todo lo que es repetitivos para el para, y mientras que las listas, las tuplas y las funciones. Esto es bien interesante y que ustedes a veces hacen dentro del trabajo en foros, a veces simplemente colocan la definición de una lista. No, traten de dar un ejemplito sencillo para entenderlo. Es importante, porque como dice, cada estudiante elige el tema y participa en el foro de la actividad para socializar y comprender el tema. Pero no es suficiente definirlo, hay que pues socializarlo con un ejemplo. Entonces, ese tema es fundamental. Lo demás ya lo saben, hay que hacer la portada, aplicar una de estas herramientas para hacer la socialización y el grupo crear la exposición de acuerdo a lo explicado del tema anterior. Entonces, es importante. Y en el trabajo individual, como lo hemos venido haciendo lo mismo, ojo con el nombre, lo que me entreguen, el comprimido, a veces me colocan tarea. No, acuérdense que es tarea 3, el primer nombre, el apellido y el comprimido donde van los archivos. Y recuerden que eso se hace solamente por el entorno de evaluación. Me han mandado estudiantes casi por semana o así me manda, aquí le envío mi primer ejercicio, aquí me envío el segundo. Es muy difícil porque son muchísimos. Retroalimentar todo. Uno lo retroalimenta, pero por ahí uno, dos. Pero todos es muy difícil porque pues solamente uno califica al final y retroalimenta todo es al final de la actividad. Entenderán que son más de 200 alumnos entre la ingeniera Grisel y el ingeniero Felipe. O sea, yo lo que nos toca es muy difícil calificar todo. Ya les habíamos dicho desde la primera web conferencia. Entonces, sí, uno retroalimenta, pero uno o dos ejercicios, algo muy puntual, alguna duda, porque el tiempo no da.
uno lo que hace ya es en el entorno de evaluación, como dice acá, pues ya empieza uno a calificar ya detenidamente. Si todo está bien, dice, no, funcionan perfecto. Si uno ve algo raro, dice, el ejercicio tal no funciona, o veo que está mal, o veo que está mal planteado. Eso es importante, porque uno va a decir, el ejercicio uno, tal cosa. El ejercicio es muy difícil. Uno los ejecuta, los revisa, mira la lógica y listo. Si está perfecto, el ejercicio funciona de acuerdo a lo requerido. Si ve algo que no está consistente, ahí sí retroalimenta. ¿Cuáles son los ejercicios? Hoy vamos a hacer dos de los que están acá, a los que les haya tocado, hacer dos para que queden una buena retroalimentación. Entonces, ya vieron de haber escogido el grupo uno, el 2, el que ustedes, de acuerdo al orden y a lo que ustedes dicen, no, me gustó este o me gustó este. ¿Cuál voy a escoger? Ah, no, que el grupo 5 dice, en esta ciudad se realiza el torneo de fútbol. Ah, es que me gusta el fútbol. Hay que resolverlo con un ejercicio con el ciclo while. Bueno, ya ustedes van a mirar. Eso lo van leyendo. Recuerden que en un ejercicio, como les decía en la primera web conferencia, hay que tener elementos muy claros. No empezar al revés. ¿Cómo lo hago? Recuerden que primero es ¿qué me dan? O sea, me dan esta información de esto, ¿qué me piden? Recuerden, ¿qué me piden para desarrollarlo? Y ahí entra el proceso de cómo lo hago. Y el cómo lo hago entra al ciclo for, hay unos rangos, ¿sí? Y cada uno de estos elementos que deben analizar, hay que leerlo una, dos veces para entender el concepto del ejercicio. A veces lo leemos una vez y ya queremos de una. Obviamente que me he encontrado que aquí hay estudiantes muy pilosos, la gran mayoría lo son, y simplemente rápidamente, como han hecho tanto ejercicio y son muy gomosos, rápidamente lo entienden y eso me parece interesante. Vi que la mayoría sí entendieron las anteriores web conferencias porque han hecho muy cosas interesantes. Inclusive me hicieron ejercicios donde todavía yo no estaba explicando el ciclo for y lo incluyeron. Sin embargo, yo les decía que no hay necesidad de meter cosas que no les hayan solicitado, y más en una empresa el día que ustedes desarrollen como ingenieros, no incluyan cosas que no les pidan, solamente lo que les piden. Muy bien. Al final, como hemos hecho las sesiones pasadas, al final responderé cualquier inquietud al final de la conferencia. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Como les dije, la ingeniera Lisset y yo estaremos muy atentos a sus inquietudes. Estamos ya en la recta final. Aprovechen este mes que es bastante interesante para estos ejercicios, son un poco más complejos, pero creo yo que con esta explicación ustedes van a llegar bastante lejos. Recuerden, estén muy pendientes de la próxima CIPA que la ingeniera Lisset los va a acompañar. Ella les estará informando si es esta misma semana, de aquí al sábado, ya los días, el día exacto, para que los que quieran reforzar un poco más sobre ya temas puntuales. Yo aquí doy toda la generalidad en una forma clara para que ustedes ya cuando lleguen preguntas, lleguen muy realmente claras sobre el tema a tratar. Entonces vamos a retomar la agenda. Dentro del lenguaje de programación Python, vamos a ver el ciclo or y el ciclo while, que son ciclos repetitivos que ustedes los trabajaron en PSI, las listas y tuplas y funciones. Algo importante con referencia a las tuplas y las listas, hoy en día nosotros trabajamos en Java o en otros lenguajes de programación, los famosos vectores y matrices. Hoy en día ya se habla de listas y tuplas que van a haber unas diferencias muy interesantes durante la exposición. Algunos elementos que no debemos perder dentro de los fundamentos de la programación, que los tienen que seguir retomando, lo que es el lenguaje, el alfabeto, el léxico, la sintaxis, la semántica, cosas que son importantes que no deben ustedes olvidar bajo ningún aspecto, porque de todas maneras tenemos que interactuar sobre la sintaxis, cómo sea semántica, el desarrollo. Además, ¿qué es Python? Todas las principales características, lo que es multiparadigma, lo que soporta la programación imperativa, orientada a objetos y funcional. También Python me permite este tipo de cosas. Campos de la aplicación, seguridad informática, desarrollo web, Big Data y ciencia de datos, testing, videos, machine learning. Les doy como recomendaciones, aprovechando
la sesión de hoy. Estamos en la Feria del Libro. Yo he adquirido el año pasado, adquirí muy buenos libros de Python. Hay libros muy buenos. A veces nos confiamos simplemente, obviamente los que están en Bogotá, pues los que no están ni modo, pero los que están en Bogotá ahorita en la Feria del Libro, hay libros muy interesantes porque a veces nos solamente consultamos en la web, pero no, a veces los libros físicos son muy interesantes. Yo soy de la generación de ingenieros de hace los 90. Imagínense, pues todo se basaba la mayoría en libros y a mí me gustan mucho más los libros, aunque pues por la profesión de nosotros todo es muy hacia la nube, pero los libros físicos me gustan mucho porque tratan muy bien las cosas. Les dejo esa inquietud para que busquen libros de Python, que hay muy buenos. Yo adquirí el año pasado en la feria algunos muy interesantes que le apoyan a uno su profesión. Bueno, vamos a mirar algunos elementos. Recordemos la entrada de datos, cómo se hace, simplemente mandando un mensaje en pantalla. Después se hace la instrucción input, si es ese tipo de datos, se define una variable y se buscan las salidas de las entradas de acuerdo al proceso que haya basado en el proceso. Es como retomando algunos temas que quiero que los tengamos claros. Los tipos de datos. Sabemos que los tipos de datos son elementos importantes. Se observaron Python los asume en ciertos procesos. Entonces, si es entero, real o float, booleano, carácter, tablas, los arreglos, o lo que aquí llamamos listas o tuplas, y los compuestos, estructuras, listas y demás. Importante los tipos de datos, tenerlos muy claros. Vemos algunos ejemplos de cómo se captura una entrada de un dato numérico que la asume según el valor digitado, si el número es entero, si es flotante, cómo se captura, y si va a hacer algún tipo de operación, una vez capturado, se deja en una variable, como en el ejemplo se ve al final de la impresión. Perdón, activo aquí el puntero. Vemos acá que el número 1 más el número 2 y saca la operación. Esto es lo que se visualizaría en pantalla y aquí estaría la operación generada de esta asignación de número y que fueron capturados aquí arriba, obviamente diciéndole al usuario qué quiero que haga. Aquí podrá realizar sumas. Importante, a veces algunos estudiantes no capturan y no muestran en pantalla lo que pide el sistema. Asumen, pues si ustedes van a ejecutar el programa para ustedes, pues no importa. Pero sí es importante estos mensajitos sean claros. ¿Por qué? Porque esto es para un usuario. Ustedes van a ser ingenieros que desarrollan no para ustedes mismos, sino para un usuario que no sabe qué es lo que está pidiendo el sistema. Entonces tiene que ser si es un valor, el número de una factura, si es un valor de fecha, bueno, lo que ustedes consideran debe ser muy bien descrito. Vamos a introducción a los ciclos bucles, a esos bucles que son fundamentales. Entonces, podemos escribir un programa 5 o 6 veces, incluso hasta 10, para, digamos, en algo complejo. Podemos escribir un programa donde la mayor pueden tener 200 números. Entonces necesitamos 200 variables. O sea, yo tengo que pensar en estos ciclos que yo cuando digite datos pueden ocurrir que son datos con mucha información. Entonces necesitaríamos, como dice el contexto, 200 variables y no son lo suficientemente complicadas. Entonces imagínense, entonces, el código tendría que tener 199 declaraciones o condiciones. O sea, ¿cuántos inputs? La misma cantidad. Entonces ahí se hace necesario esos ciclos repetitivos para yo poder capturar en poquitas instrucciones las mismas cantidades de 200 instrucciones, 199. Esto es lo que me facilitaría a mí, pues hacer un proceso aplicando los ciclos repetitivos. Hay un control de flujo con el bucle for. Ese bucle for es fundamental dentro del proceso. También tenemos la declaración con el bucle while, o sea, el mientras que. Python utiliza esta forma de forma similar a los lenguajes que ustedes ya conocen. Entonces se evalúa una condición y ejecuta un bucle de código si la condición es verdadera. O sea, mientras que se haga tal cosa, o sea, mientras sea verdadero, haga lo que tiene que hacer. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, aunque ustedes ya la mayoría los trabajaron en PSI, que eso es importante. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo defino
una variable de tipo contador igual a 0. Le digo, mientras que, o el contador sea menor que 10, mientras se cumple esta condición, este valor puede ser capturado porque le dice, por ejemplo, en el caso de los ejercicios de la tarea, cantidad de estudiantes, 5. Entonces aquí pongo una variable, digo estudiante. Entonces mientras estudiante sea 5, que yo le digite a la entrada del input, pues él va a hacer todo lo que tenga que hacer, ejecutar un bloque de código, pero mientras esté cumpliendo. Cuando ya sea el sexto alumno o digite, ya se sale, ya no hace más el ejercicio. Fíjense, tan interesante es el ciclo while, realmente trabajar de una forma sencilla y en una forma de acuerdo a una lógica. Vamos a mirar ahora. Buenos días, profe, buenos días. Buenos días. Profe, de ese while yo tengo es como un ejemplo pues del ejercicio que lo llevo un poquito avanzado, ¿cierto? Que me dice como la altura que es del grupo 2, que me dice Pero pues... como no sé si usted ingresó al inicio de la sesión. Al final, con mucho gusto, porque como esto es bastante largo, yo tengo esto como Ok. casi hora y media, 2 horas. Listo, Si, listo. si me voy a los casos puntuales suyos, sus compañeros van a perder la explicación de todo. Entonces, Dale, tranquilo. dale, Con dale. mucho gusto al final, o si no, usted me contacta, Ok. con el mayor gusto, como hemos hecho con algunos de ustedes, Okay. a mí o a la ingeniera Luce por el correo interno o por el Teams, y Okay. yo con mucho gusto le resuelvo cualquier inquietud, ¿correcto? Listo. Si es Listo. algo muy puntual suyo. Y así Sí. para todos. Usted me dice, Ajá. profe, ¿me puede atender? Y yo le resuelvo sus inquietudes para poder avanzar. Entonces, tranquilos. Yo sé que todos, y usted en este momento, pues ya se le generó una inquietud importante, la nota, y si alcanzamos al final, o como les dije, el lunes o el martes, a cualquier momentico le respondo. Sí, ¿Listo? profe, dale. Sino que, por ejemplo, tengo como toda la estructura de grupos, pero para poderla desarrollar, entonces sí necesito como una asesoría. Tranquilo. Entonces, el lunes me contacta a mí o a la ingeniera Lucer y con el mayor gusto le resuelvo sus inquietudes, Listo, ¿correcto? listo, Listo, listo. podemos ya apagar entonces el micrófono. Muy amable. Listo, entonces siguiendo con el tema. A continuación se muestra otro ejemplo, pero mire que aquí ya se utiliza una tupla. ¿Por qué sé que es una tupla? Porque está entre corchetes. Y aparece el día igual a 0 y los días de la semana y se deja esa tupla que ahorita la vamos a explicar en una variable semana. O sea, cuando yo hable de semana estoy hablando de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a domingo. Entonces, si yo le digo que día es menor que 7, entonces ya sabemos que día arrancó en 1. Entonces, como son 7 días, le digo, mientras que día sea menor que 7, imprima, hoy es, y cojo semana, ojo, que es esta tupla de todos estos días, y me va mostrando el día de la semana mientras sea menor que 7 y me va incrementando en 1 día por día. O sea, la primera vez sería el lunes, que es este, la segunda vez que pasa por acá sería el martes y así sucesivamente va haciendo el ciclo mientras que sea menor que 7 hasta llegar el domingo. Cuando ya llegue a 8 se sale y termina. Fíjense tan bonito que es trabajar esto y tan sencillo las tuplas. Cuando uno trabaja en Java, esto se hace un poco más complejo. Es interesante, pero es un poco más complejo. Aquí es muy sencillo. Fíjense que el día de la semana lo maneja con una tupla y el día lo maneja en la posición que arrancó, siempre y cuando, porque aquí lo va incrementando día a día para que me vaya corriendo sobre la tupla día por día. Eso es lo interesante. No se afanen que vamos a seguir viendo más de esto. Aquí tenemos el ciclo while, lo mismo, ya el ejemplo, mírenlo ya implementado, mientras que sea menor que 10, haga la impresión y en igual y va mostrando la impresión de 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a 10. Entonces aquí, por ejemplo, me digo, mientras que pedir número, fíjense que definí una variable de tipo booleana igual a true, o sea, mientras sea verdadero, ¿qué hace? Le da un valor, introduce un valor entero a 10 y va introduciendo y cuando ya if el valor menor de 10, pedir número falso y en caso de que esto se cumpla se va a salir, si se cumple esta sentencia. Fíjense que uno puede condicionar un ciclo mientras con una prueba lógica, o sea, hago una mezcla con una variable booleana y defino un valor introducido. Entonces, si el valor es menor que 10, me pone pedir número en falso y me dice fin. Pero si yo coloco otro número diferente de 10 o otra cosa, por ejemplo aquí introduzca el número, ya coloco 11, entonces ya no se va a salir, sino va a seguir en el ciclo. Eso es lo que haría realmente.
Entonces, estos ciclos sería bueno, pues, si es posible, o por supuesto que sea especial en diferentes tareas. Entonces, dependiendo de la tarea, se utilizaría el for, que está diseñado para realizar, pues, como dice el contexto, tareas más complejas y en grandes colecciones de datos o elementos. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Entonces, miremos acá, por ejemplo, digo for i en un rango de 10, entonces va a pedir 10 números. Ahí se va a quedar y va pidiendo y va mostrando el ciclo, el valor actual. Entonces, la primera vez el 1, el 2, el 3, el 4. Obviamente que todo, en este caso, la última variable es de 9, no 10, ya que comienza desde 0. Ese rango i arranca en 0 y no desde 1. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque siempre arranca en 0, pero va hasta 10, pero como son 10 elementos, va de 0 a 10, o sea, sería 0 a 9. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque se nos confundimos acá. Como dice, el valor de la última variable es 9, no 10, ya que comienza desde 0 y no desde 1. Y esto también se tiene en cuenta para los vectores y matrices en Java o en otro, y aquí en Python en las listas y tuples. Si vemos, por ejemplo, en este caso, fíjense que es for i en un rango de 500 hasta 1000,2. Entonces, fíjense lo que hace. ¿Qué hace? Establece un bucle for que se inicializa sobre el número de rango especificado. ¿El rango comienza en dónde? Ojo acá. Aquí empieza en 500, incluido, y termina en 1000, excluido. Avanza de 2 en 2, mire. Desde, hasta y con incrementos de 2 en 2. Es decir, que va a imprimir todos los números pares desde 500 hasta 998. Voy a cambiar aquí de pantalla. Perdón un momentico, con eso vamos mirando de una vez la acción en Python, que esto es importante. Aquí lo tenemos. Tenemos el código. Segundo. Vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Y le vamos a decir que ejecute. Entonces miren que él automáticamente aquí en la parte de abajo me dio todos los números desde 500, de 2 en 2, hasta su rango que fue 1000. Pero acuérdense que 1000, como dice, acuérdense que no llega hasta el límite, sino hasta el anterior. Pero como es de a 2 en 2, pues llega hasta el 998. Entonces es importante que lo tengamos como claro dentro del proceso. Bueno, sigamos. Veremos de dónde vamos, un segundito. Algunos apartes que son importantes que los tengamos como claros dentro del proceso. Aquí, por ejemplo, la invocación de la función range, que es digamos, el parte del for, puede estar equipada con lo siguiente. El argumento determina el valor inicial, como les decía, acá en esta parte, de la variable control, y el último argumento muestra el valor que no se asigna a la variable control. Una función range, en este caso, solo acepta enteros como argumentos y genera secuencia entera. O sea, yo no puedo avanzar de 1.5 a 1.6, no, yo avanzo de 1 en 1, entero, avanzo o de 2 en 2, o de 3 en 3, pero no con decimal. La función range solo acepta enteros como argumentos. Puedes eliminar solo el programa ejecutando para comprobar si ahora también está en lo cierto. Entonces ya lo vimos ahorita que sí funcionó. El valor mostrará de 2 tomando el primer argumento del rango y el último hasta 7. Aunque el segundo argumento del rango es 8. ¿Por qué? Porque llega hasta el límite anterior a, porque acuérdense que va de 0 hasta el límite mayor, contando que es 8 posiciones, o sea, hasta las 7, según el ejercicio. Otra función importante es la declaración break, o sea, como cortar, corte. Hemos entrado al cuerpo del ciclo que muestra una secuencia invisible, inesperada en instrucciones, o sea, parece que no es necesario continuar con el ciclo. A veces uno nos toca decir, bueno, pero yo necesito que corte el ciclo en cierto lugar por cierta situación. Necesita comenzar el ciclo sin completar una ejecución de turno. Entonces, ahorita vamos a ver el ejemplo. Entonces, Python proporciona dos instrucciones especiales para la implementación en estas dos tareas. Digamos,
Por razones de precisión de su exigencia, el lenguaje no es necesario. Un programador experimentado puede codificar cualquier algoritmo sin estas instrucciones, pero a veces nos toca hacerlo. Entonces vemos la instrucción break y continue. Ojo que son dos instrucciones importantes. El break nos saca forzosamente del ciclo inmediatamente. Es condicional, termina la operación del ciclo, o sea, lo corta. Yo le puedo decir, si tal cosa llegó a su límite, córtelo, le digo break. O también le puedo decir, si tal cosa continúe, o sea, continúe el proceso. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejercicio. Entonces yo le digo, arranque de 1, un rango de 1 a 6, y cuando i sea igual a 3, córtelo dentro del ciclo. O sea, aquí dentro del ciclo, dijo, termine cuando llegue igual a 3. Y lo saca que queda fuera del ciclo. Este pedacito le dije que va de 1 a 6, pero que cuando llegue a 3 en la prueba lógica, corte con el break. Importante. Entonces empieza aquí, pum, llegó a 3, corte, dentro del ciclo. Después le digo, continúe el ejemplo. Esto es un caso para que ustedes se analicen. Entonces le digo, arranque U en I, el de rango, lo mismo de 1 a 6. Cuando llegue a 3, ya no le digo break, sino continúe dentro del ciclo y se queda haciendo el proceso, ya no se corta hasta cuando llegue a 6 y se sale del ciclo, fuera del ciclo. Fíjense la diferencia, con una prueba lógica condicionada del índice, en este caso I, que cuando llegue a 3, corte, en este primer caso, y cuando llegue aquí a 6, perdón, cuando arranque aquí y llegue a 3, continúa, pero cuando llegue a 6 en este ciclo, ahí sí se sale fuera del ciclo. Entonces, estos son casos en los cuales ustedes necesitan controlar cuándo cortar o cuándo darle continuidad a un código por cierta lógica que ustedes determinen. Aquí, bueno, vamos a mirar en este ejercicio, miremoslo acá, y lo tenemos aquí en Python. Segundo, por favor. Listo. Vamos a mirar ese ejercicio en Python, creo que aquí lo tenía. Aquí está. Tenemos aquí la instrucción de ruptura. Entonces, instrucción de captura. Vamos a mirar dentro del ciclo y cuando se sale del ciclo y cuando continúa. Yo le digo ejecutar y fíjense lo que ocurrió. Empieza 0, 1, 2. ¿Por qué llegó a 2? Porque acuérdense que arranca en 0. Cuando llega a 3, pero como arranca en 0, es 1, 2, fuera del ciclo. Aquí se hizo hasta 3. ¿Correcto? Recuerden que este arranca en 0, por eso llegó aquí hasta 2, donde estoy marcando, y quedó fuera del ciclo. Se rompió. En este caso, sí se completa total, para este caso. Si observamos, 1, 2, 4, 5, pero como era 6, pero arrancó en 0, y le dio la continuidad, que le dijo continúe, no me lo cortó dentro del ciclo. Fíjense tan interesante cómo funciona la instrucción break y continue dentro de un proceso en Python. Como les dije, hay lógica, como ustedes van adquiriendo cierta experiencia, en la cual ustedes no necesitan hacer esto de esta forma, sino de pronto con una prueba lógica, le pueden decir continúe, si le validan algún tipo de información o datos dentro del ciclo. Estos son importantes elementos que deben tener claridad. Muy bien, vamos a entrar ahora sí un poquito más. Ya esto ustedes, tanto el ciclo, mientras que el for, el para, todo esto ya lo habíamos trabajado en PSI. Vamos ahorita a hablar de temas más importantes que nos van a utilizar esos tipos de funciones de ciclos repetitivos embebidas dentro de las listas, dentro de las funciones, que son temas un poco más complejos. ¿Por qué necesitamos las listas? Vamos a entrar al tema de las listas. Estos se llaman, en estructuras de datos hay estructuras dinámicas y estáticas. Nosotros en estas estructuras vamos a trabajar las estáticas porque las dinámicas ya son lo que son los, digamos, ya lo han trabajado los grafos, todo lo que son las cadenas de tipos de orientadas a manejo de memoria, todo lo que son elementos fundamentados en el manejo de memoria. Ya lo que son vectores, listas, ya son estáticas. Entonces aquí vemos que suele suceder que necesitamos almacenar en memoria. Ojo, cuando yo hablo aquí de almacenar, hablo de referencia en memoria, ¿no? No es que estemos almacenando en una base de datos, obviamente que no.
pero a veces nos confundimos al decir almacenar. Entonces tenemos que leer, almacenar en memoria, procesar, o sea, yo capturo información en la memoria y finalmente imprimir docenas o quizás cientos de información. En analítica de datos, por ejemplo, uno captura información de cierta información en memoria sobre datos para análisis y los procesos de memoria, después los bajo y los almaceno en un archivo o en una base de datos, pero ciertos procesos se manejan en memoria. Entonces, ¿qué? Necesitamos crear una variable separada para cada valor. O sea, yo puedo capturar, como vimos ahorita, los días del año, o capturar unas ventas de un mes, o capturar una información, por ejemplo, de académica, de estudiantes, de notas, y tengo que hacer ciertos procesos con ellos. Entonces tendrás que pasar largas horas escribiendo declaraciones como la que se muestra. Entonces, ¿qué tal yo en una lista? Yo tengo que capturar, por ejemplo, los datos de 30 días. Yo no puedo hacer 30 variables, sería absurdo, como les decía. Entonces tengo que crear elementos que me permitan facilitar esos 30 elementos de un mes de las ventas. Importante. Entonces quiero leer 5 números, los imprimo en el orden desde el más pequeño hasta el más grande. Este tipo de procesamiento pues también me va a permitir las listas hacer un ordenamiento, bueno, lo que yo quisiera hacer. Entonces aquí vemos ya una lista mejor definida. Tenemos una lista que se llama mi lista. Y como ustedes observan, las listas se definen con paréntesis cuadrado, como se observa. Perdón, vuelvo y cojo el puntero. Aquí tenemos mi lista, la encerramos entre paréntesis cuadrado, tenemos a Juan, Pedro, Laura, Carmen y Susana. Yo puedo ir leyendo de un archivo plano y pasando esto a una lista. Pero yo quiero saber cómo manipulo la lista. Entonces vienen elementos que me permiten manipular la lista. Si yo creo esta lista y le digo print, el nombre de la lista que se llama mi lista, y le coloco paréntesis cuadrado y empiezo a definir dentro del paréntesis cuadrado un número que corresponde a la posición dentro de la lista. La posición 0 me va a mostrar que es Juan, la primera posición, como hemos venido hablando también en el for, que es la primera posición que es 0. Entonces, si yo le digo print mi lista 0, él me va a imprimir Juan. Pero si yo le digo print mi lista es -1, mire que como es la anterior, pues él mire que se va al extremo, que sería Susana. Interesante, uno dice, no, pero ¿cómo así? Sí, porque él hace como la vuelta y dice, ah, que es Susana, se devuelve. Y si le digo que mi lista es 1, me muestra Pedro, y si me dice que mi lista 2 es Laura, y -2, pues da la vuelta y sería Carmen. También podía haberle listo, ¿cuál? En vez de decirle Laura, pues le hubiera podido decir que me muestre, en este caso, el que le sigue, el 3, ¿correcto? Entonces, para que él vaya mostrando 0, 1, 2, 3. Entonces, en vez de decirle aquí -2, haberle dicho que sea 3 para que me imprime Carmen, por ejemplo. Entonces, hay varias formas de mirar las listas, así como se ve en el ejemplo. Fíjense que es muy sencillo. Entonces, las variables ahí tienen múltiples valores. Haremos esto que en el ejemplo que acabamos de seguir, escribimos un programa que ordene una secuencia de números. Entonces hay formas de hacerlo de una forma más ordenado utilizando el manejo de las listas. Mírenlo acá, tenemos números 10, 5, 7, 2, 1. Entonces podemos estructurar las listas de una forma adecuada. Digamos lo mismo, utilizamos una terminología de números en una lista de consta de 5 valores, todos de ellos pues son números. También podemos decir que están declarados que a una lista de longitud igual a 5. Entonces fíjense que uno define el tamaño de la lista. Siempre los números arrancan desde 0, la posición. Entonces vamos a mirar algunos elementos de los tipos de listas, que esto es importante. Tenemos listas simples, que vamos a ir ahorita, voy a pasar por acá, y ahorita vamos los ejemplos ya desde Python. Tenemos la lista simple, son colecciones ordenadas de elementos que pueden ser diferentes tipos de datos. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías utilizar una lista simple para almacenar nombres de personas. Como ya lo vimos, tenemos los nombres de Juan, María, Carlos y Laura. Estos podrían haber sido capturados por variables, desde un input, o haber capturado desde un archivo plano. Hay muchas formas.
Entonces aquí están la lista llamada nombres. Entonces vamos a imprimir los nombres de esas personas. Entonces, ¿cómo se imprime una lista? Sencillo. Le digo imprimir lista de nombres como comentario, mando lo que va a imprimir, lista de nombres, creo el for, miren que ya empezamos a utilizar el ciclo repetitivo y le digo for nombre, así se llama la variable, hasta la lista, hasta el total de la lista y nombres. Entonces él automáticamente, como nombre es como el i, la posición 0, entonces él va a imprimir, la primera es nombre, que sería Juan, después María, después Carlos, después Laura. Él va haciendo este ciclo automáticamente. Fíjense que esta es una variable que él por defecto sabe que es de tipo entera, que no va a ser de 1.5 como lo vimos al hablar de la explicación del ciclo repetitivo for. Esa es la forma de imprimir una lista. Miren lo sencillo. Vuelvo y explico. Defino la variable en el for nombre, que arranca en 0, ¿hasta dónde? Hasta nombres, hasta el tamaño de la lista. La primera vez pasa por acá, imprime Juan. La segunda vez María, Carlos, Laura. Arranca que esta arranca en 0, 1, 2 y 3. O sea, el límite es 3, aunque tiene 4 elementos porque se encuentra desde la posición 0. Miren lo sencillo que son las listas simples. Ahorita vamos a mirarlo ya en el ejercicio, en Python. Listas de listas. Esta es otra forma, listas anidadas. Entonces, las listas de listas son aquellas en las que cada elemento de la lista principal es, a su vez, una lista. Este tipo de estructura es útil para representar datos tabulados o matrices. Fíjense lo interesante. Cuando yo dictaba Python, yo manejaba matrices. Y uno definía una matriz de I por IJ para filas y columnas. Aquí es diferente. Fíjense lo interesante. Son listas de listas. Por ejemplo, hay aquí una lista de listas que representa una tabla de estudiantes y su calificación. Entonces, dentro del bucle, como es el contexto, mira, aquí tenemos la lista, tenemos Juan y tenemos unos elementos acá, los valores para cada uno de ellos, con sus calificaciones. Los valores, Juan tiene 90, 85, 88, María, 87, 91, 89, Carlos, 78, 82, 80, Laura, 95, 88, 92. Esa es la lista de los estudiantes y sus calificaciones. Esa es la forma de hacerse. ¿Sí? Anteriormente uno no podía mezclar en una datos numéricos y alfanuméricos. Miren que aquí tan interesante que nos permite esto la lista. Eso es una fortaleza de las listas. Puedo tener el nombre y sus 4 notas. Anteriormente tocaba tener un vector con los nombres y una matriz con las notas, pero las dos cosas en uno no. Miren que esto es muy poderoso. Si yo quiero imprimir la tabla de estudiantes y sus calificaciones, le digo, bueno, mando el mensaje en pantalla, tabla de estudiante y calificaciones, y hago el for de estudiante, que es la variable que arranca en 0, in estudiantes. Y le digo, print estudiante sub 0 hace referencia al primer elemento de la lista, que en este caso es el nombre del estudiante. O sea, esta primera posición, que es la posición 0, es el nombre del estudiante. Después dice, estudiante 1 o 2 puntos. ¿Esto qué hace? Hace referencia, ojo, a este estudiante, ¿sí? A todos los elementos de la lista de estudiantes a partir del segundo elemento, porque el 1 es el segundo. Mire. El segundo elemento, es decir, todas las calificaciones del elemento, luego utiliza el print para imprimir el nombre de estudiante seguido de 2 puntos y luego todas sus calificaciones. Mire tan bonito que hace esto. Y él me va a imprimir esto muy bien. Fíjense lo sencillo. Si yo les contara a ustedes hacer esto en Java, pues no es que sea difícil para los que saben programar, pero tiene su problema, porque si yo tengo un vector de estudiantes, solamente tengo el nombre, yo tengo que por una cosa que se llama índices coordinar a quién corresponde las notas de Juan, que son estas, y aquí corresponde las de María, mientras que aquí ya sabemos que estamos metiendo todo en esta lista de listas anidadas y la estamos haciendo embebido simplemente diciendo la posición, 2 puntos, la misma estudiante, en este caso es esta, ¿sí? Este estudiante del for, de la posición 1 que arranca aquí en adelante, 2 puntos para que muestre sus notas de cada uno sin que pierda Juan a quien corresponde, María a quien corresponde con sus notas respectivas. Fíjense lo bonito y lo fácil que es trabajar las listas anidadas. Muy bien. Esas son listas de listas anidadas. Por eso se dice, ahora sí vamos a ver solamente
listas anidadas. Las listas anidadas son aquellas en las que los listas contiene a otra lista, como uno de sus elementos. Por ejemplo, imagina que estás representando una agenda de contactos donde cada contacto tiene un nombre, un número de teléfono y el correo electrónico. Aquí tienes un ejemplo. Entonces, miremos. Tenemos lo mismo que hicimos ahorita. Tenemos los contactos en nuestra lista. Juan, su número de teléfono, su correo, imprimimos la lista. Hacemos lo mismo. Fíjense lo interesante. For arranca contacto, que es una variable, que es como decir, arranca en 1 hasta el tamaño de la lista, que es contacto. Imprime el nombre, contacto sub 0, que corresponde a esta primera posición, contacto sub 1, que es el teléfono, correo electrónico, contacto sub 2. Es el correo electrónico. Fíjense lo sencillo que fue. Para yo montar esto, si yo les pongo a unos estudiantes de nuestra universidad que estoy dictando Java, hágame esto en Java, les cuento que le saca uno can. No es que sea difícil, pero hay que hacerle harto trabajo, porque es más complejo. Piense lo fácil que es Python trabajar. Ahora vamos a ver las listas por compresión. Las listas por compresión son una forma concisa de crear listas en Python. Permiten construir listas de manera elegante utilizando una sintaxis compacta. Por ejemplo, aquí tienes una lista de los cuadrados de los números del 1 al 10 utilizando la lista por compresión. Mire, aquí defino la lista, mire tan importante. Se llama cuadrados, x al cuadrado for, mire un for x en un rango de 1 hasta 11. Y ahí queda el cuadrado, mire tan interesante. Hago toda una formulación dentro de la lista. Eso no lo hace ningún. Creo que solo lo hace Python. Muy poderoso. Y aquí imprime los cuadrados. Mire. Hace la formulita dentro del ciclo para esos cuadrados y me los imprime. Fácil. Listas de indexación. ¿Cómo cambias el valor de un elemento elegido en una lista? Bueno, eso lo vamos a ahorita. Voy a ir a los ejercicios antes de ver este punto. Perdón, me salgo acá. Vamos a irnos a Python a mirar el ejercicio. O sea, vamos a mirar las listas por compresión, por cada una de ellas. Entonces vamos a mirar. Empecemos con listas anidadas. Aquí las tenemos. Fíjense las listas anidadas. Aquí tenemos lo mismo. Juan, las fechas. Vamos a mirar qué nos bota el resultado, que corrobora lo que acabamos de hablar. Mira, aquí está perfecto. Mira. Imprimo el mensaje, tabla estudiantes, mira que lo estoy mostrando, lo que acabo de explicar. Hago el for y mire que automáticamente sabe que esta es la posición, Juan 2 puntos, 85, María 87, 91, 89. O sea, que sí está cumpliendo la definición en las listas anidadas. Vamos al siguiente, esta es la otra forma, mírenlo, que son lista anidada, y ya vemos para la agenda de contactos. Volvemos acá, explicación, y mira, nos dio perfecto. Nos da Juan, teléfono, correo, fíjense lo bonito, María, su teléfono, su correo, Carlos. Imaginen que estos datos fueran capturados desde un archivo plano, desde un Excel. Yo le puedo decir a Python que coja esa información, me lo suba en una lista para hacer algún tipo de proceso con esa información desde una lista. Aquí tenemos las listas por compresión. Mira, aquí tenemos el ejercicio. Corrámoslo. Vamos que me gusta que ustedes vean que no vea que es carreta el profesor. Cuadrados del número. Miren, aquí están los cuadrados. Funciona perfecto. Miremos el caso de las listas simples. El más sencillito de todo lo dejé de últimas. Lo ejecuto. Miren, aquí está. Ahí está. Miren, primero Juan, María, Carlos y Laura. Pues fíjense lo sencillo que es el manejo de las listas. Y fíjense que se hace embebido el for, porque se necesita. Es fundamental eso. Entonces quería que evidenciaran que efectivamente se cumplen los elementos. Sigamos acá. Entonces, también podemos hacer la indexación de listas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este proceso de indexación de listas? Entonces, yo tenemos una lista de números llamada 10, 5, 7, 2 y 1. Pero ojo, yo quiero imprimir el contenido de la lista, pues me los va a imprimir. ¿Sí? Entonces yo quiero imprimir el contenido de la lista, pues si yo le digo, ojo lo que voy a hacer acá. En número 0,
le estoy diciendo que en la posición 0, o sea, donde está aquí el 10, asígnele 111. Si yo después de hacer esta instrucción, la instrucción 5, le digo, imprímame el nuevo contenido de la lista, ya no va a quedar 10, 5, 7, 2 y 1. Va a quedar 111, 5, 7, 2 y 1. ¿Por qué? Porque reemplacé la posición de la lista, en este caso sea 0, por 111. Puede haber dicho que la 2. Entonces ya sería aquí, en el 7, porque es 0, 1, 2. Entonces aquí el 7 me lo iba a reemplazar por 111. Entonces hay que tener claro que arranca, no se les olvide, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, dependiendo de la posición de la lista, él sabe dónde le va a asignar el valor que yo quiera trabajar del contenido. Esto sí que es importante. Esto sí funciona igual en otros lenguajes como Java, C#, que son importantes. Aquí miramos uno también interesante, miren, lo mismo, reemplazó el sol y le dijo que a la posición, y ahora mire lo que hice tan interesante, en la posición 0 le puse el 111 y después le dije, ojo, cópieme el valor del quinto elemento al segundo. ¿Por qué el quinto? Porque recuerda que arrancó en el quinto es el 4 a la posición del segundo, entonces a la posición 1 y él trasladó información de aquí para acá en forma automática. Ese es tan interesante. Bueno, miremos ese caso, miremoslo aquí en el ejemplo. Vamos de nuevo. Así es este. Bueno, aquí está. Fíjense tan interesante. Aquí tenemos las posiciones, mire el 111, la posición 0, la posición 4, la posición 1, lo imprime. Después le digo, ojo, un tema importante, bórreme el número que esté en la posición 1 e imprima los resultados. Fíjense tan interesante. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a observar los resultados. Mire, el contenido de la lista original, 10, 5, 7, 2, 1. Aquí está, perfecto. Después le dijo, ojo, cójame el 111 en la posición 0. ¿Qué hizo? Pues, coja el 111 en la posición 0. Entonces ya él lo que hace es cambiar lo que estaba aquí, miren, en la posición 0, miren, le puso el 111. Después cámbiame lo que estaba en la 4 por la 1, miren, aquí quedó. ¿Sí observan? Miren, ya quedó. Después la longitud de la lista, con esa instrucción, hago la longitud. Leen números. Entonces la longitud de la lista es 5, después me crea una nueva lista de 4 elementos, después le digo el nuevo contenido de la lista. ¿Por qué? Porque aquí le dije, bórreme el número de la lista 1, eliminado el segundo elemento de la lista, porque recuerda que arranqué en 0 y 1. Y vuelvo y le digo que me imprima la longitud, ya me hace que la lista ya no tenga sino 4 elementos. Fíjense que este código es bien interesante para el manejo de las listas, que nos va a facilitar muchos procesos en ciencia de datos o en manejos de Python que son fundamentales para manipular datos de información que uno vaya cargando. Muy bien, esto ya lo vimos, aquí vimos el ejercicio que acabamos de ver. También tenemos índices negativos. Después, no puede parecer extraño, pero los índices negativos son válidos. ¿Se acuerda que anteriormente decía -1? Y él lo deja manejar y se va al principio. Esto es importante que lo tengamos en claro. Muy bien, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Aquí ya vimos lo que era el for, la iteración de las listas. Mire este tan interesante. Tenemos una lista del abecedario, de la A hasta la Z. Y tenemos una lista con números. Entonces tenemos dos listas, listas de abecedario y listas con números. Entonces, la iteración sobre cada elemento de la lista, entonces arranca en for con una variable ítem que arranca en 0 y la lista de iteraciones, que entonces va a ser ¿cuántas iteraciones? 5 que arrancan 0, 1, 2, 3 y 4. Son 5 iteraciones. Imprime el mensaje indicado de cada iteración del número, y dentro de ese for hago un for embebido, iteración sobre cada letra en lista de abecedario. O sea, por cada letra va a iterar acá y va a ir mostrando letra por letra hasta terminar. Entonces, el for in iteraciones es un bucle que itera sobre cada elemento de las iteraciones. Como dice el contexto, en cada iteración el elemento actúa y se almacena sobre la variable ítem. Después dice, imprime
iteración número más string ítem, imprime un mensaje indicando el número de iteraciones actual y se convierte en ítem a cada iteración utilizando el string para poder concatenar en el mensaje. El for en el punto 3, la letra in, lista abecedario, este bucle anidado itera sobre cada letra en el lista abecedario. En cada iteración, la letra actual se almacena en la variable letra. El print, letra n, la que ustedes ven ahí en la línea 15, imprime la letra actual seguida de un espacio de la misma línea. El argumento n indica que se debe imprimir un espacio en lugar de un salto de línea al finalizar la impresión. Y al final de la línea, o sea, la última línea, la línea 18, que es el print la n, después de imprimir todas las letras, se imprime un salto de línea para comenzar una nueva de línea de salida. Esto se separa las iteraciones del abecedario en las líneas diferentes. Vamos a mirar el ejercicio ya en ejecución. Miremoslo acá. Creo que es este, sí. Miremoslo, mira, aquí está el ejercicio, lista abecedario, lista iteración. Vamos a mirar cómo itera sobre los elementos de la lista de iteración, cómo imprime, cómo itera sobre cada letra de la lista de abecedario y al final salto de línea. Lo vemos acá para que podamos verlo. Lo ejecutamos. Se demora un poquito porque pues ya eso tiene que hacer varias vuelticas. Mira, aquí está. Entonces miremos, iteración número 1, recuerden que son 5, miren, las letras del abecedario. Iteración número 2, de nuevo las letras del abecedario. Iteración número 3, la letra del abecedario y así sucesivamente hasta iteración número 5. Perfecto. El ejercicio cumplió dentro del ciclo for, digamos, anidado las iteraciones por cada letra y por cada número, en este caso las 5 iteraciones. Fíjense que es muy sencillo, pues uno, obviamente que esto sea, a medida que ustedes hagan bastantes ejercicios, pues van cogiendo cierta experticia en el manejo de esto. Bueno, perdón, hago un paréntesis, un poquito de agua acá, vamos a iniciar con función. ¿Por qué necesitamos funciones? Miren muchachos, esto es importante, ustedes como ingenieros, trabajar las funciones. Conozco ingenieros que son tan buenos que hacen muy buenas funciones y el código lo hacen más estructurado, más reutilizable, son buenas prácticas en desarrollo. Entonces, hasta ahorita vamos a implementar varias veces el uso de funciones, vamos a hacer ejercicios, pero solo se han visto algunas de sus ventajas. Vamos a mirar de lo que les he dicho, qué ventajas van a haber. Hay que utilizar herramientas con el fin de hacerlas más fáciles. O sea, hay funciones ya definidas en los lenguajes. Por ejemplo, la función que me permite sacar la raíz cuadrada, la función que me permite sacar la media, la varianza. Bueno, cuando se desea mostrar imprimir alguna en consola se utiliza el print, pero por ejemplo yo puedo hacer un mensaje o yo puedo construir una función para que él haga alguna validación mandando un mensaje en pantalla. También existen en programación orientada a objetos, métodos, o sea, operaciones que uno define, que también algunas veces son funciones, los que alguna vez han manejado programación orientada a objetos. Entonces vamos a aprender a escribir funciones de una forma adecuada. ¿De dónde vienen o provienen las funciones? De Python mismo, varias funciones como el print son parte integral de Python y siempre están disponibles sin ningún esfuerzo, o sea, no hay que programarlas porque ya están disponibles. Pero dentro de los módulos preinstalados de Python hay muchas más, las cuales comunican y son muy utilizadas, disponibles en los módulos. Por ejemplo, hay funciones para hacer analítica, hay funciones para hacer gráficas, hay funciones para todo. Pero cuando yo quiero crear directamente el de código, hay que escribirlas. Entonces, hay que colocarlas dentro del código y usarlas libremente. Entonces, voy a volver a colocar aquí el puntero y vamos a mirar aquí cómo se crea la función. Entonces, yo aquí lo que hago es crear una función llamada mensaje. Miren acá. Entonces se define con def mensaje. Se abre y cierra corchetes, 2 puntos, y le digo imprima o ingrese el siguiente valor. O sea, esto es lo que va a hacer la función. Este pedacito, estas 2 líneas. Cuando yo le diga print, después cuando la quiero utilizar, le digo comienza aquí. Entonces yo le digo mensaje.
Mire que aquí llamé la función que definí aquí arriba diciéndole mensaje entre paréntesis, abro y cierro paréntesis, estoy llamando la función para que me diga, cuando yo la use, ingrese el siguiente valor, y aquí el final de acá, aquí termina. Eso es un ejemplito sencillito. Entonces, ¿qué intenta mostrar el proceso? Cuando se invoca la función en Python, recuerda el lugar donde esto ocurre y salta dentro de la función que invoca. Entonces, cuando yo la ejecuto, mire, cuando yo digo mensaje, él se salta acá y va a ejecutar lo que está dentro de la función. O sea, en el cuerpo de la función. Al llegar a la función, regresa al final inmediatamente después. O sea, él ejecuta la función, va y la ejecuta, o sea, ingrese el siguiente valor, ejecuta eso. Cuando ya lo ejecuta, sigue con la siguiente función, que es al final, es acá, para que continúe otro proceso. Por ejemplo, aquí pudo haber traído el IVA o hacer algún tipo de proceso, y con ese dato capturado hace lo que tiene que seguir haciendo. Entonces es importante. Por eso dice regresa. ¿Regresa a dónde? Después de la función que la haya ejecutado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el ejercicio. Si comienzo acá, le digo definición de la función, ingresa el valor, le digo mensaje, y aquí termina, lo mismo. Mira, aquí lo podemos decir. Definimos la función que se llama mensaje, le digo mensaje o se ingresa el valor, ahí sí le digo, para que ya él sabe que me está pidiendo por pantalla el valor, entonces yo le inserto el primer valor. Vuelvo y ejecuto mensaje, entonces me dice ingrese un valor, le capturo B, vuelvo y ejecuto la función mensaje, ingrese C, y estas 3 líneas de código de captura ya automáticamente me están pidiendo ingrese el valor, porque estoy llamando 3 veces la función mensaje, mensaje y mensaje. Entonces imagínense el poder de esto. Esto es un simple mensaje. La cantidad de cosas que yo podría hacer con funciones, que ustedes tienen que hacer dentro del taller, algunos ejercicios con funciones. Vamos a hacer de pronto uno el día de hoy, y el que le tocó, como dice la sesión pasada, pues está favorecido, lo puede mejorar, pero ya no tiene que hacer un ejercicio. El combinar argumentos posicionales y de palabras clave es posible cambiar ambos tipos si desea. Por ejemplo, aquí miren esta función. Piénsalo por un momento y tendrás el por qué. Cómo funciona y si funciona en 3 parámetros. Entonces yo le digo suma, definición de la función, y defino 3 parámetros. Miren que allá empecé a hablar de temas importantes. Las funciones, la función anterior era paréntesis cerrado y paréntesis abierto y paréntesis cerrado, y ya. Pero aquí tienen parámetros. Tiene 3 parámetros. A, B y C. Y le digo, la función que va a hacer. Una vez que yo la llame, le capturo los 3 parámetros, A, B y C. Cuando ya los capture, él va a hacer la siguiente operación. Print A más B más C más D es igual a A más B más C. Y me va a imprimir. Y ya, eso haría la funcioncita. Pero cuando la voy a llamar, yo le digo suma y le paso los parámetros. 1, 2, 3. Entonces ya sabe que le estoy pasando a A el 1, a B el 2 y a C el 3. Entonces cuando yo ejecute la función, él automáticamente me va a decir 1 más 2 más 3 igual a 6. ¿Por qué me va a imprimir eso? Porque la función, aquí si ustedes observan, me está mostrando en un print, me está mostrando los datos capturados y a la vez él igual me los está sumando y me los está mostrando. Fíjense que es una función muy interesante, sencilla, pero me muestra cuando a una función se le pasan parámetros como los que ustedes ven acá, A, B y C. Es muy sencillo. Funciones con parámetros más detalles. Entonces hay otra función. Entonces si yo le digo acá de presentar primer nombre, segundo nombre igual González, y yo le digo print, hola, mi nombre es, y le digo print nombre, segundo nombre, pues es cuando yo llame, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer con los parámetros que yo le haya dicho. Entonces, miremoslo acá. Sí, presentar primer nombre, segundo nombre, pero aquí tenemos quemado el segundo nombre. ¿Por qué quemado? Y a propósito, me acordaba ahorita de que algunos de ustedes me hicieron los ejercicios quemando la información y me decían, ¿qué es eso de quemar? Pues quemar es que uno le asigna los datos a los programas y eso no se debe hacer así. Los datos deben ser capturados con input, a menos que el ejercicio diga con una constante de 30 días del mes o de 365 días del mes. Eso es otro cuento. Pero ya en desarrollo de producción tampoco se hace eso, sino se define en base de datos una variable paramétrica que uno le capture. Entonces, este tipo de cosas aquí en el ejemplo está muy bien, pero en un ejercicio hay que capturar esto con una variable de input. El segundo nombre es mi,
y le digo, hola, mi nombre es, primer nombre, el que yo le haya capturado. Segundo nombre, el que yo le haya capturado. Aunque yo aquí le quemé el nombre, miren, segundo nombre Smith. Cuando yo ejecute la función aquí abajo, le digo presentar. Le paso los dos parámetros. Jorge, entre comillas. Ojo, porque como es alfanumérico, si fuera numérico no tendría que ir entre comillas, coma, Pérez. Ya reemplacé a Smith por Pérez y ya él me va a imprimir, ¿cuál? A Jorge Pérez, porque ya le estoy ejecutando. Fíjense lo interesante ya con datos alfanuméricos. Miremos este, es muy sencillo. Multiplicar. Le paso dos parámetros para multiplicar. Param 1, param 2. Y le digo, retórneme, una vez capturado ya la función, retórneme a param 1 por param 2. O sea, me va a multiplicar estos dos valores y me va a retornar. O sea, la función va a retornar algo. ¿Qué me va a retornar? La multiplicación entre estos dos valores. Muy bien. Y sigue la función, multiplicando. Pero como los va a pedir por pantalla la función, le digo, multiplicando y entero input, introduce el primer valor del multiplicando. Estos ya lo saben ustedes. Multiplicador es igual. Input introduce el multiplicador. Resultado es igual a multiplicando por multiplicador. Y fíjense, pero ustedes dicen, pero ¿por qué no hace la operación acá? Porque si ustedes observan, la función multiplicar, que está aquí arribita, coge y retorna para 1 y para 2, que es lo que estoy aquí. Param 1 es multiplicando, param 2 es multiplicador. Y me va a retornar el multiplicar, que es lo que va a retornar acá, el resultado, porque eso es lo que está haciendo la función sit. Por eso la llamé aquí multiplicar y aquí la invoco multiplicar en la línea 5, esperando dos parámetros, para 1 y param 2, que son los valores que estoy capturando aquí en la línea 3 y 4, e imprimo el resultado y listo. Eso sería la función, o sea, la función iría de la línea 1 hasta la línea 6. Ojo con esto, porque esto es importante para sus desarrollos de los ejercicios que van a invocar funciones. ¿Cómo llamaría la función? Multiplicar y le paso los dos parámetros. Multiplicando, multiplicador, que corresponde el retorno a param 1 por param 2, que son los que ejecuta acá cuando después de ejecutarlo. Y cuando yo ejecuto, él automáticamente va a pedir introduzca el multiplicando, introduzca el multiplicador y hace el resultado. O sea, me va a sacar la línea C como resultado, que es el valor que yo le haya dado. Fíjense, tan interesante y tan sencillo, ya una función un poco más compleja con dos parámetros. Ahora miremos los tipos de funciones. Miren que este tema lo amplio y es bastante amplio, es grande porque es uno de los temas fundamentales en Python. Necesito que ustedes se vuelvan unos cuchillas en Python y en funciones, pero unas cuchillas con filo, no sin filo, sino que corten y manejen súper bien las funciones. Tenemos las funciones boolean. Son aquellas que vienen integradas en Python y están disponibles para su uso sin necesidad de importar ningún módulo adicional. Ejemplo. Entonces, si ustedes observan, definimos la definición list y le pasamos esto, comillas. Porque para poder hacer esto necesitamos de ello. Definido obtención de la longitud de una lista. Miren que estamos manejando listas dentro de la función. Esta función devuelve la longitud de una lista predefinida. Entonces yo le digo, lista es igual 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos la funcioncita, la estoy construyendo. Longitud de la lista es igual a len, a la longitud de la lista. Ya ustedes por observación están diciendo mi lista es de tal tamaño. ¿Y qué me va a retornar? La longitud, mire. Línea 8 y 7. Con esto me retorno. Entonces, ¿qué hago? Longitud de la lista es igual a obtener la longitud de la lista. O sea, cuando yo la ejecute, porque la estoy ejecutando a ella misma. Y la longitud de la lista es longitud de la lista y la ejecuto de la siguiente forma. Execute definition list, que es esta. Y él automáticamente me va a definir la longitud de la lista. Yo esto podría haber definido en unos parámetros. Ahorita la vamos a ver en ejecución que me va a dar para que tengan en cuenta la función boolean.
¿correcto? Funciones son aquellas que van integradas en Python. Nos vamos a la definición definidas por el usuario. Ya vimos algunas, o varias que vimos anteriormente, pero miremos la teoría, donde esas funciones son definidas por uno mismo que para realizar una tarea específica. Entonces tenemos la definición suma, y miren que se define de la igual forma. Comilla, 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 definimos la sumar a, b. Esta función recibe dos números como parámetros y devuelve su suma. Y el retorno, resultado es igual a más b y retorna el resultado. Resultado suma es igual a sumar, mírenlo, que es la línea 3, y le paso como parámetro 5,3, imprimo la suma de 5 y 3 es el resultado de la suma, que es esta. Y la ejecuto de la siguiente manera, execute definición suma, que es la definición de la función. Esa es una definida por el usuario, más las que vimos anteriormente. O sea, hay varias formas. Funciones lambda. Son funciones anónimas que pueden tener cualquier número de argumentos, pero solo una expresión. Lo mismo, entonces tenemos definición lambda igual a comilla, comilla, elevar al cuadrado es igual a lambda, x igual a x elevado al cuadrado. El resultado es elevar al cuadrado 4, ojo, y el resultado de elevar al cuadrado lo tomo de acá porque el 5 automáticamente hace la operación de elevar al cuadrado. Esa es una función lambda. Y se ejecuta así, execute definiciones lambda. Funciones recursivas. Son aquellas funciones que se llaman a sí mismas. Entonces, miremos, definición recursiva es igual, comilla, comilla, de factorial y le paso n. Esta función calcula el factorial de un número utilizando recursividad en parámetros. N es el número entero al cual se le requiere calcular el factorial. Retorna n. Entonces, if n es igual a 0, con base, si n es igual a 0, el factorial es 1. Recuerden eso, te retorna 1. En caso contrario, o sea, else, caso recursivo, si no es 0, se llama la función factorial con n-1, la multiplicación de n por el factorial de n-1, produce el factorial de n, entonces retorna n por factorial de n-1. El ejemplo de esta función, resultado factorial, es igual a factorial de paso 5, aquí lo ejecuto, miren, paso parámetro 5, print, el factorial de 5 es el resultado factorial, y aquí lo ejecuto, miren, execute definición recursiva. Esto es un poco más compleja, pero fíjense que es muy interesante para hacer este tipo de análisis. Miremos ya esto, miremoslo ya un poco más funcional en los ejercicios. Vamos a salir acá, por favor, un segundo. Vamos a irnos a funciones. Con eso las podemos observar mejor. Aquí tenemos una funcioncita sencillita. Mírenla. Ingreso un valor, ingreso otro valor. Aquí la que acabamos de definir hace un rato. Ingreso un valor, aquí llamo en la línea 12. Llamo la función, se defino, se llama mensaje, ingrese valor, mírenlo, y aquí lo llamo, aquí le digo termina, pero en la línea 19, mensaje, le ingreso el valor, vuelvo y le ejecuto, y así sucesivamente voy manejando cada línea para ir llamando la función. Miren. Tengo una función, otro ejemplito muy interesante, por ejemplo, digo definir feliz año, y defino una variable como parámetro deseos que es de tipo booleana, que si es true, es print 3, print 2, porque cuando llegas al feliz año ciclo recursivo, cuando dice quedan 2, quedan 3, y hasta que llegue a que no sea 1, entonces ya no hay deseos, apaga el true y lo deja retor y dice feliz año. Son ejercicios muy sencillitos de ver cómo funciona la función. Aquí hay una suma de una lista, miren, que automáticamente la voy llenando en la línea 57 y resulta y hace una operación de suma de la lista. Todo esto lo vimos, pero ya son ejercicios que nos van a servir para identificar. Entonces yo le digo aquí, ingreso un valor, le voy a poner el 4, ingreso otro valor el 5, ingreso otro valor 2, y dice, se comienza aquí, ingreso un valor, se termina aquí, ingreso un valor, mire otra vez, pongo otros valores y voy llamando. Mire, ese ingreso de valor está llamando, es llamado desde la función. Aquí dice, sumé, después dice 1, 2, 3, 4, 5, hola, mi nombre es Jorge Pérez, y así sucesivamente. Es un ejercicio que abarca, como ustedes observan, varias formas de definir
funcioncitas sencillas, muy útiles y que son invocadas en la medida que va uno procesando. Miremos otro caso, una suma de listas, que es el que acabamos de mirar. Voy a borrar acá. O sea, yo puse hartos ejercicios para que ustedes entiendan. Me dice que la suma de la lista es 12. Claro, que aquí somos 5 más 4, 9 más 3, 12. Pero fíjense lo interesante. Definí la lista desde una función suma de lista, inicializo la variable en 0, itero sobre cada elemento de la lista, del for el elemento hasta el tamaño de la lista, haga la operación del ciclo, voy sumando, suma es igual a más igual elemento, que es lo mismo que decirle suma es igual más 1, más elemento más 1, para que vaya sumando. Cuando ya suma, devuelve el resultado final de la suma, aquí la sumó, y aquí terminaría la lista hasta la definición de la función, hasta la línea 11, llama a la función simple lista, mire aquí está la función suma lista, mírenla, y le paso los parámetros de la lista. ¿Cuántos parámetros son? 5, 4, 3. Él ya asume que como es una lista, va a saber hasta dónde va. Esto sí que es interesante, porque él ya sabe que es una lista. Entonces ya estamos trabajando listas con funciones. Miremos el A3, el que acabamos de explicar, el de param 1 y param 2. Miremoslo más detallado. Aquí lo ejecuta, me pide el multiplicando, le voy a decir 3, y el multiplicador 5, ya todos dirán 15, perfecto, funcionó. ¿Qué hizo él? Pues cuando yo lo ejecuté, fíjense que automáticamente me pidió, por un lado, introduzca el multiplicador, el resultado es multiplicando por multiplicador, ¿a qué? A la función llamada multiplicar. Y él coge, retorna el param 1 y param 2, que es lo que está mostrando, para que pueda hacer la operación y botar el resultado de 15. Eso es lo que hace esta función. Muy bien, vámonos con la 4. Aquí está. Ah, bueno, esta es un poco ya más explicadita. Es lo mismo, pero ya más explicadita. Función 7. Creo que ya la vimos, lo mismo. Ya vimos la boolean. Mírela. La boolean, aquí la vamos a ejecutar, que fue las que ya expliqué, las vamos a ver en ejecución. Entonces la longitud de la lista es 5. Efectivamente me funcionó 5 elementos. ¿Cómo funciona? La ejecuto acá, mire. Definición de la lista, él analiza la lista, después la longitud le paso esta función len y me retorna la longitud, que en este caso es 5. Tenemos las definidas por el usuario, miren, aquí tenemos, la voy a ejecutar, que fue la que ya expliqué, definida por el usuario, y me da que la suma de 5 y 3 es 8, que ya automáticamente lo hizo. La lambda, miren la lambda, el resultado de los cuadrados, miremoslo, borrémoslo acá para que podamos entenderlo mejor. Y me dice que el cuadrado de 4 es 16. Perfecto, funcionó la función lambda. Recursiva, miren la que está, que es la que es un poco más compleja, para sacar el tema recursivo con el número, utilizando recursividad para calcular el factorial. Lo ejecuto acá y me dice que el factorial de 5 es 120 para este escenario. Muy bien. Entonces, observamos que está funcionando perfecto los ejercicios. Recuerden el return, que es importante que lo tengan en cuenta para que me retorne los valores de las funciones. Es una expresión muy importante, sin embargo, en algunos casos no la utilizan, depende. Eso fue lo que ya expliqué. Hay un tema que es importante que lo menciono, que son las tuplas, porque el tema habla de las listas. Las listas y las tuplas casi son lo mismo. Lo que pasa es que las tuplas son estáticas. Entonces ustedes no pueden cambiar dinámicamente como hacíamos con las listas. Entonces las tuplas casi no las utilizan a menos que ustedes los datos sean fijos. De resto se manejan igual. Entonces es importante que lo tengamos como claro. Entonces una tupla, por ejemplo, ahí vemos mi tupla de unos valores. Si ustedes observan, funciona igual que en las listas. Pero si yo quisiera cambiar esos valores, no sería posible porque son más estáticas. Entonces, la forma de manipulación, como observamos, son muy parecidos a las listas. No me voy a desgastar mucho en tuplas porque es lo mismo, sino que hacen las mismas funciones con la diferencia que las tuplas son datos estáticos. Muy bien, eso quería comentarles
el día de hoy. Fíjense que es un tema bastante interesante, con mucha información para ustedes, que les va a servir para el desarrollo de su tarea dentro de sus procesos de aprendizaje. Ahora sí, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, ya si son casos puntuales, como les decía, a partir del lunes con la ingeniera estaríamos, con la ingeniera Alicia estaríamos muy pendientes, nos contactan por el Teams, profesor dispone de tiempo, si no estoy disponible los atiendo. No, yo estoy en la mañana y está todo el día, o ella tiene un horario, creo que en el campus colocó el horario de disponibilidad, yo estoy en las mañanas, me contactan y les resuelvo con mucho gusto todas las inquietudes que tengan. Entonces, el que quiera hablar, levanta la mano y me pregunta alguna inquietud, por favor, si la tiene. ¿Todo está claro? Parece que sí. O fue tan enredado que ni entendieron. ¿Qué dicen? Si entendieron, levanten la mano si me entendieron. Yo sé que es bastante tema. Muchas gracias a los que levantaron la mano. Y el resto, Hola, profe. Mayra, cuéntame. Profe, yo quería saber si la presentación la podemos tener para cuando vayamos a desarrollar los ejercicios, porque Sí, si pienso que quieren, pues las hay, dudas nos van es como surgiendo cuando empecemos a desarrollar los ejercicios. estoy de acuerdo, muy bien, Mayra, ese aporte está importante. Sí, señora. Hazme un favor. Los que la quieran tener, pues que mandarlo a todos. Yo se las voy a compartir por el grupo Teams, el PDF, ¿correcto? Entonces, si quieres, Mayra, más tardecito o en un rato apenas termine la clase, porque como tengo que descargar la grabación para publicarla hoy mismo, para que sus compañeros que no pudieran trabajar en horas de la tarde puedan revisarla. Entonces, con el mayor gusto, les publico el PDF por el Team, por el grupo Team de algoritmos y programación. Con eso ahí pueden mirar, pueden hacer los ejercicios, pueden hacer toda esa práctica. Quería mostrarles, yo les había dicho que quería mostrarles uno de los ejercicios, perdón, comparto acá, antes de irnos, voy a mostrarles dos de los ejercicios de la tarea, ¿correcto? Para allá. Vamos a mirar uno, función de aprobación. Ahí sí, el que esté de buenas. Este es uno de los ejercicios de la tarea. Función para verificar si un estudiante aprobó el curso, construcción. Construir una función que permita saber el porcentaje de estudiantes que han aprobado un curso. Para esto, la función debe recibir como parámetro la cantidad total de estudiantes del curso y la cantidad de estudiantes que aprobaron el curso, y con estos datos la función debe calcular el porcentaje de aprobación del curso. Miren lo sencillo de ese ejercicio. Primero, tenganlo en cuenta porque esto les sirve para todos. Al estudiante o a la estudiante que le haya tocado este ejercicio, ya se lo hice. Les quedan contentos. Se llama la función verificar aprobación. Le paso como parámetro la nota y hago una prueba lógica dentro de la función. Si la nota es menor que 3, retorna no aprobar el curso. En caso contrario, si la nota, o sea, el if, es mayor o igual que 3 y la nota es menor o igual a 4.5, retorna a aprobado el curso. En caso contrario, este else, ha aprobado el curso con un desempeño superior. Fíjese, esta funcioncita es la parte importante. Ahora bien, solicita al usuario la cantidad de estudiantes, entonces total de estudiantes. Entonces, input, ingresa la cantidad de estudiantes. Aquí lo hace. Muy bien. Iniciamos las variables para controlar resultados. Aprobados, reprobados. ¿Por qué necesito variables? Porque me está pidiendo para contar cuántos aprobados, cuántos reprobados. Entonces, ciclo para ingresar las notas del estudiante. Fíjense lo que hace un rato explicaba. ¿Qué tal yo si dio 20 estudiantes hacer 20 inputs? No, yo simplemente creo un ciclo for, esto le sirve para todos, con un rango total de estudiantes. ¿Dónde capturé el dato total de estudiantes? Cuando yo aquí le dije input, digite la cantidad de estudiantes en la línea 18. Entonces, ¿qué hago? Le digo, ingresa la cantidad de estudiantes y haga aquí un incremento de 1 más 1 para ir mostrando en qué estudiante hoy. Y la nota la capturo acá. Ojo acá que viene la parte fuerte. Cojo la nota del estudiante, ojo, y creo una variable resultado y le digo verificar aprobación. Llamo la función. Mira aquí cómo la llamo interesante. Lo que está en la función 9 hasta la 15 lo llamo acá. Verificar la aprobación. Le paso como parámetro la nota que le capturé en la línea 27, imprimo el resultado. Interesante, ¿no?
Después le digo, ojo, si el resultado que me dio de esa nota es igual a qué, resultado es igual a aprobado el curso, quiere decir que lo aprobó. Entonces, aquí hace la acumulación de los resultados aprobados. Resultado es igual a no aprobado el curso, de resultados reprobados. Va a sumar. Desempeño, aquí va acumulando. Pero ustedes dicen, ¿cómo va a determinar eso? Entonces vamos a calcular el porcentaje de los aprobados. Entonces, porcentaje de aprobados es igual a ¿qué? A los aprobados por donde se haya ido, ya se haya ido por acá, por aprobados, por donde se haya ido, dividido por estos aprobados por donde se haya ido, más los reprobados por 100. Y ahí obtengo el porcentaje de aprobación. Entonces, mostrar resultados. Cantidad de estudiantes aprobados. Tantos, con esta variable. Cantidad de estudiantes que no han aprobado. Reprobados. Cantidad de estudiantes con desempeño superior. Desempeño superior. Porcentaje de aprobación del curso. Solo incluye aprobados, porcentaje de aprobación y muestra el porcentaje. Miren tan interesante cómo maneja el tema. Muy sencillo. ¿Listo? Porque aquí con la función voy a calcular. La función me va a determinar cuáles son los no aprobados, los aprobados. Por eso aquí lo pregunta. Entonces, esta pregunta viene ¿de dónde? De la función como lo hayan pasado. Ahí está muy bien hecho el ejercicio, muy bien claro y que les puede servir para otros ejercicios. Lo voy a ejecutar para mirar que sí funciona. Entonces, digamos 4 estudiantes. Entonces, ingresa la nota del estudiante. Entonces, digamos que 3, 4, 2, 1. Entonces, ingreso a la nota de estudiante, la última, no ha aprobado el curso. Entonces, cantidad de estudiantes que aprobaron, 2. Cantidad de estudiantes que no aprobaron, 2. Cantidad de estudiantes de desempeño superior, 0. Porcentaje de aprobación del curso, solo incluyó aprobados 50%. ¿Sí ven? La mitad. Y ahí se ve por pantalla, solamente los que sacaron 3 y el estudiante que sacó 4. Tiene que sí funciona el ejercicio. Esto es bien importante para que ustedes lo puedan trabajar en su desarrollo. Les voy a mostrar el código para que lo puedan mirar. Me pueden tomar pantallazo porque pues queda en el video. De todas maneras, va a quedar en la grabación para que lo puedan analizar, lo pueden analizar para que lo apliquen en sus otros ejercicios. Muy bien. Ahora vámonos, el último ejercicio de regalo el día de hoy por los que asistieron, aunque también va para los que no asistieron a la explicación presencial, digamos aquí en la plataforma. Miremos una explicación para un ejercicio. Miremos a ver este. Curso de aprobado. ¿Quieren mostrar si está aquí? ¿Cuál fue el que yo les había mostrado? Si lo tengo acá o si no se los quedo de bien. Ah, el de goles. Perfecto. Tengo acá, aquí es este, perdón, es este. Aquí está. Y es con listas. Ojo que este es importante. Que le tocó, le tocó. Si le tocó este ejercicio, ya se ahorró un trabajo. Crea una lista para almacenar los goles en contra de los 6 partidos. El equipo de fútbol Los Invencibles está convocando a jóvenes de su ciudad que quieran ser porteros. Para esto, quiere saber cuántos goles en contra ha tenido el aspirante en los últimos 6 partidos. Para almacenar esta información, se usará una lista. Cuando registre la cantidad de goles en contra de los 6 partidos, el programa mostrará el promedio de goles en contra del aspirante. Te lo explico. Mire que definimos goles en contra, una lista acá, sin parámetro de nada, pero el usuario ingresa la cantidad de goles en contra. Entonces la vamos a llenar esa lista. Viene de I hasta 6, porque dice el ejercicio. Dice que si es últimos 6 partidos, por eso lo define. Entonces capturo los goles, ingresa la cantidad de goles. Y aquí va mostrando de esta línea. Se agrega el usuario que ingresa la cantidad de goles en contra de cada partido. Después dice, agrega el número de goles en contra del partido actual. Entonces aquí lo hace. Cojo goles en contra y le hago un append. Ojo, ese append
Es una funcioncita que me permite capturar los goles de acuerdo al rango. Entonces va a ir capturando para la función que define aquí, goles en contra. Y aquí calcula el promedio. Coge el promedio, es igual a la suma de los goles que capturé aquí en la función, en la lista, digámoslo así, no tanto la función, sino la lista, perdón, y lo divido por la longitud de goles en contra. Y listo. Después dice mostrar el promedio y ya me lo muestra. Así de sencillo era con las listas eso. Les voy a capturar acá. Le digo, ingresa la cantidad de goles en contra, digamos 2. Ingresa la cantidad de goles en contra. 4, 2, 3, 1. Son 6, ¿no? Y listo. Ahí está. El promedio de goles en contra del aspirante es 2,3333. Y ya. Y utilicé una lista. Fíjense lo sencillo. Ahí mostró el promedio de los goles. Ahí los capturé. Es importante que lo tengamos como claro. ¿Cómo se hace el ejercicio? Aquí se los muestro. Entonces ya es con lista. Eso quería mostrar esos dos ejercicios que les pueden servir. Como ejemplo, cada escenario varía, vuelvo y digo, pero la lógica en cuanto a la implementación ya la determinan ustedes. ¿Listos? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Bueno, No, señor. voy a descargar aquí la lista de asistencia, por favor. Y por ti ya la capturé para los que están en la sala. Entonces, más tardecito ya tendrán el video ahí en el campus para que puedan revisar el desarrollo de sus ejercicios. Tienen buen tiempo, háganlo con calma, despacio, aprovechen el próximo CIPA con la ingeniera Lisset para resolver, porque ella no va a volver a repetir todo el proceso, no, es mucho tema, pero sí cosas puntuales, profe, tengo duda en este punto, ¿cómo lo manejo? O hagamos este ejercicio, ¿cómo lo manejo? Ya la ingeniera Lisset ya no nos pudo acompañar hoy porque está en un proceso en la universidad de trabajo de estudiantes, pero ya va a estar muy pendiente de ustedes en el próximo CIPA. Obviamente yo también, porque yo estoy en el team, pero aprovechen los CIPA. Yo en el team ya por el interno, a cada uno cuando tenga una inquietud les voy resolviéndolo, al igual que la ingeniera Lisset. Entonces, no siendo más, muchachos, les agradezco mucho su participación y los que escuchan el video, les deseo pues mucha suerte en ese trabajo. Gracias a todos y Señor nos director, estamos viendo. Dígame, señor Carlos. una preguntita, retomando la propuesta de la compañera, si nos entregará la presentación, porque es que ahí se ve como muy clara la explicación también, además Muy pues de bien. toda la información que usted nos transmitió, le sirve a uno como base para el seguimiento de los ejercicios. Listo, Carlos. Deme unos minutos y la pongo ahí por el grupo Team a todos, para que Gracias, todos tengan acceso. Sí, señor. Así gracias, como profe. dice. Con mucho gusto. Entonces quedamos así. Leila, gracias. Carlos, Juliet, John, Sandy, Mayra, todos. Muy buena tarde. Hasta luego, profe, gracias. No se olviden de la actividad próxima. Ya no tenemos más web conferencia. Ya es por su cuenta. Háganlo bien. Lean la última conferencia. Ya estamos en la recta final. Aprovechen ese tiempo. Una vez termine esta actividad, tenerlo todo claro, porque es el resumen final, conclusivo de todo lo que hemos visto durante el semestre. Muy bien. Entonces, que pasen buena tarde. Voy a parar la grabación.